Pues está abogada. Hola, buenos días, buen día. Buen día a todos. Lo oigo media dormida, ¿qué le sucede? No, estoy un poquito ronca. ¿Qué le ha pasado? Estoy un poquito ronca, es parte que ya del efecto de la campaña, ya de los días de... La veo delgadita. También. Ya no almuerza, no desayuna. No hay tiempo. Venga a caminar. Venga a caminar para que baje de peso. Tenemos que ir a caminar para bajar de peso, definitivamente. Bueno, está de candidato a la prefectura del Guayas. ¿Cómo va la situación? Bien, hemos recorrido toda la provincia, sin duda alguna es una campaña que ha venido creciendo en el último tiempo y eso pues nos llena de satisfacción porque quiere decir que la gente ha conectado con las propuestas que hemos hecho. En un Ecuador complejo, ¿no? Del contexto de inseguridad, de desempleo, en todas partes que vamos la gente te habla del abandono, la gente te habla de que no hay autoridades que los defiendan, que la salud en términos generales está abandonada y sí, la seguridad sigue siendo uno de los ejes más importantes que te exigen los ciudadanos. Con todo eso que usted está observando y está viviendo en el sitio, está viviendo en el campo, ¿qué hacer? Bueno, no solamente Llegando en el campo, no solamente en el campo, porque no, la competencia, general, ¿no? Claro, las prefecturas deben actuar tanto en la zona urbana como en la zona rural, de acuerdo a las competencias que tiene. Recuerde usted que se gana con el 62% de la población que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Así es. Pero adicionalmente, una de las cosas también que hemos planteado es la necesidad de que las competencias que están en la ley absolutamente claras, la prefectura puede ejecutarlas en articulación con otras autoridades, que son partes del Consejo Provincial, como son los alcaldes y las juntas parroquiales. El plan de seguridad integral de la provincia debe ser una realidad. Usted ve hoy que no es tan articulado lo que hace Guayaquil, con lo que hace Daule, con lo que hace Durán, con lo que hace San Borondón, Salitre y demás cantones, que se denominan ahora mismo, sobre todo los que acabo de mencionar, los que se denominan el Guayaquil satelital, o el Gran Guayaquil, en torno a una lucha seria contra la corrupción por un lado y por otro lado también contra la inseguridad en el ámbito reactivo, ¿no? La compra de equipamiento es sin duda alguna muy importante, no deberían hacerlo los gobiernos autónomos descentralizados, debería ser responsabilidad del gobierno central, pero ante la ausencia de un gobierno, digamos, que no hace nada, que la gente se siente que está abandonado, que tiene hoy, venía leyendo una noticia que acabamos de romper la cifra récord de la Reserva Monetaria del Ecuador. Bien suena para la macroeconomía, pero mientras usted no tiene que llevar el pan a su casa, mientras usted no tiene cómo salvar a su hijo en un hospital y como no tiene transportarse porque las vías tampoco están en buenas condiciones, la macroeconomía no sirve mucho entonces tenemos la plata en la reserva y no se invierte en la gente. Así que eso es lo que te pide los ciudadanos, más aún que hemos encontrado esta desconexión de que los ciudadanos en términos generales no saben para qué votar para la prefectura. Y eso no es porque los ciudadanos no sepan, sino porque la prefectura ha estado distante de sus realidades. Con todo lo que usted ha dicho, abogada Guiñaga, estamos conversando con la abogada Marcela Guiñaga, candidata a la prefectura del Guayas. Con todo lo que usted ha dicho, hoy por hoy, ¿hasta dónde verdaderamente deberían de existir las prefecturas en el Ecuador? Mira, es una discusión que hay que hacer. Yo creo que es importante decir que las prefecturas tienen un problema del modelo institucional de creación, porque usted tiene que servir a su población objetivo, que está en la ruralidad, pero gana con la población de la capital de la provincia, en primera instancia. Lo segundo, hay dispersión de competencias entre uno y otros. La prefectura, por ejemplo, debe encargarse, dice, del bienestar social de la ciudadanía. ¿Qué es el bienestar social? Es todo y es nada. Tener bienestar social es tener agua potable y alcantarillado, sin duda alguna. Pero en términos generales sí hay un problema del modelo institucional. Yo creo que una de las cosas adecuadas que hizo la Constitución de Montecristi fue que el pleno del Consejo esté conformado por los alcaldes y las juntas parroquiales, que son los que aprueban su presupuesto, su plan operativo, el plan de desarrollo de la provincia. Pero en términos generales sí, la prefectura debería plantearse el hecho de que vayamos, por ejemplo, a gobernaciones de elección popular, como ya lo establece la Constitución y que no se ha podido hacer hasta el día de hoy. Sí, definitivamente. Nosotros creemos que hay varias instituciones que no deberían de existir en el país, comenzando por el Consejo de Participación Ciudadana, las prefecturas del Guayas, las prefecturas en general, no del Guayas, en general las prefecturas, porque, mire, el consejo cantonal, cada consejo cantonal tiene que hacer obras, tanto dentro de sus parroquias rurales, de sus parroquias urbanas como las parroquias rurales. Correcto. ¿Para qué entonces la prefectura? Bueno, hoy tienen en administración la red vial de la provincia,
que es la Pero si eso lo pueden hacer los consejos. Lo podrían Y hacer lo los están haciendo municipios, varios, los podrían municipios, hacer lógico. otra cosa importante que es importante decirlo, relacionado a el arte, la cultura, el deporte, que son competencias también de la prefectura, también el hecho de riego, las competencias ambientales. Pero es que todo, absolutamente todo, por donde usted vea lo que puede actuar la prefectura, lo pueden hacerlo y lo hacen definitivamente. Bueno, pero es una discusión que hay que hacer de manera, digamos, clara. Esto requeriría una reforma a la Constitución. Sí, no es otro camino, pero sin embargo de ello, hoy tenemos esta institución que puede servir a los ciudadanos, una institución que tiene más o menos 400 millones de dólares de presupuesto. 170 casi, dice que reciben, 400 es lo que yo vi lo que está en el portal web de la propia prefectura. Ya. Incluido el dragado, que son más o menos 60 millones de dólares. Pero recibe los 400 en efectivo anualmente. Bueno, recibe lo que por supuesto le corresponde por ley en términos, y entiendo que hasta ahora no tiene un atraso sustantivo el gobierno en la asignación de los recursos que le corresponden de acuerdo al COTAD, que es población en términos generales versus necesidades básicas insatisfechas. Esto es una de las realidades. Por ejemplo, venía conversando en varios sectores que la gente por tradición dice, vamos a votar en la elección de la provincia, soy de Chimborazo, mi familia, vivo en Guayaquil, hago de mi vida Guayaquil, pero voto en Chimborazo. Y una de las cosas que les decía a los ciudadanos es, para que la plata se quede donde usted vive, donde usted hace la vida cotidiana con sus hijos y su familia, vote ahí. Tiene que hacer el cambio de domicilio para que los recursos se queden aquí, donde usted hace país. Así que esos son algunas de las fallas, digamos, de los problemas. El gobierno nacional ha desmentido a la actual prefecta diciendo que sí has dado los recursos y que ha asignado los valores y que lo que hay es una deuda, me parecería ser pendiente del tema de IVA, que también le corresponde pues a cada institución. Así es, y no les paga a nadie. No en términos generales, los presupuestos son pocos para el número de personas que somos en la provincia. Yo creo que superaremos la barrera de los 4 millones de personas. Mire, son 25 hablemos cantones de la provincia del Guayas, son 25 cantones. A 170 millones que cogen efectivo, los 400 son presupuesto, que es otra cosa. Vamos a tener esto sobre 400 millones. Pero usted no hace presupuestos sobre algo que usted no tiene ingresos. Es que no hay ingresos. Pero usted no puede hacer un presupuesto que no está basado en un plan operativo. Lógico. Por supuesto. Son 170. Divídalo para 25 cantones. ¿Cuánto le toca? Además que usted tiene algunas fuentes de financiamiento, ¿no? Las fuentes de financiamiento son las asignaciones del Estado, otras las que usted puede tener. Es peor todavía. En capacidad de endeudamiento, que no lo sabemos. No sabemos todavía cuál ha sido el monto de ejecución por parte de la prefectura, porque son algunas de las cosas que no encontramos dentro de y cosas que de vienen la información arrastrando. de la web, ¿no? Lógico. Más aún esta deuda acumulada que en su momento se dijo que existía con las concesionarias. La prefectura del Guayas tiene que ir a revisar el modelo de concesión. Yo no porque esté en contra de una alianza público-privada, todo lo contrario, me parece que es un modelo que puede seguirse cuando usted no tiene un flujo de caja alto. Usted puede buscar estas alianzas para hacer obra, entre esos, por ejemplo, la red vial. Sin embargo, de ellos hoy creo que el modelo de gestión que tiene la prefectura es un modelo caduco, ya no se ajusta a las realidades actuales. Mire usted, seguimos teniendo tramos del eje principal de la provincia en dos carriles que algunos de ellos ni siquiera cumplen las normas técnicas básicas, reglamentarias de acuerdo a la ley, que ponen en riesgo y en peligro la vida de las personas que transitamos por esas vías. Así que hay que buscar el nuevo modelo de gestión desde mi punto de vista. ¿Cuál sería el nuevo modelo de gestión? Alianzas público-privadas, pero hay que poner nuevas condiciones de inversión. Cuando a mí me pregunta la gente por qué, por ejemplo, desde el redondel de Novol hacia Pedro Carbo sigue siendo de 2 carriles y no de 4, yo le digo que porque el concesionario solamente tiene en su obligación el mantenimiento y no la ampliación de la vía. Claro. Así que hay que revisar. No, y hay muchos problemas por ahí hacia Palestina, Palestina. Bueno, la zona de que es Palestina hacia Balsar Empalme. Imagínese tramos de 4 carriles, tramo de 2 carriles, no hay señalética, aquí, se producen accidentes de tránsito. Aquí hasta Naranjal, Taura y todo eso, toda la vida. Así es. ¿Cuántos accidentes no se han dado? O si usted toma la carretera de Salitre hacia San Borondón Pepa, como dicen algunos, San Borondón cabecera cantonal, esa vía usted tiene que irse persinando todo el camino, porque de paso no es de 2 carriles, es menos de 2 carriles. Carril y medio. Ni siquiera tiene espaldón donde usted pueda parar si tiene un fallo ¿ahora qué técnico. va a hacer con todos esos problemas? Con todos esos problemas
Vamos a ver, ¿de dónde saca vamos el a billete? hacer un nuevo concurso de modelos de concesiones, Ya. que a mí me parece que es importante invitar ahí a los colegios de ingenieros de nuestra provincia para generar el nuevo modelo, las nuevas condiciones de intervención, donde gane la empresa. Yo no tengo problema que la empresa gane, pero gane la empresa, pero también ganemos los guayacenses, Dentro de ¿no lo es cierto? normal, ¿no? De Todo lo normal, lógico. con botones de pánico, con, por supuesto, con advertencia, no solamente de tener grúas y ambulancias, sino hoy tenemos que incluir en la seguridad vial la seguridad integral por las condiciones complejas que tiene el Ecuador y Guayas. Así que eso es parte de uno de los temas que Una hay de que las hacer. partes. ¿Cuál Lo es? otro, El dragado. en el ámbito ambiental, solamente déjeme terminar bueno. en el ámbito de vías. No se demore. Actualizar el plan vial que está terminado el año 2015-16, me parece que lo hizo la prefectura de Jairala. Desde allá para acá no tenemos un plan actualizado vial de la provincia, que hay que hacerlo, centros logísticos para nuestros transportistas. Y por último, sí creo indispensable hacer una auditoría, digamos, con las mejores empresas para saber el estado vial de nuestras vías. Por otro lado, en el ámbito del dragado, mire, el dragado sigue sin cumplirse los plazos que se le dieron al contratista. La draga no ha llegado al Ecuador, ha sido anunciada varias veces su llegada y finalmente no llega. Me parece que el contratista va a tener que dar explicaciones del buen uso del anticipo, que para lo cual hay una garantía, porque recuerde usted que tiene esos dineros en sus bolsillos mientras la draga no llega. ¿Que hay que dragar el río Guayas? Por supuesto, pero también hay que mantener un perfil relacionado a el manejo integral de la cuenca del río Guayas. Hay que hacer mancomunidad con otras prefecturas que tienen competencias en la cuenca alta del río Guayas, así como la preservación del río Daule, que nadie lo menciona, pero es la toma de agua para los guayaquileños. Así que son algunos de los temas que debemos hacer. Usted me dirá cómo lo va a hacer, con qué plata. Mire, hay fondos internacionales que hay que tocar las puertas, hay que buscar cooperación internacional, hay que buscar fondos para reforestación, y eso sin duda alguna lo haremos desde la formación que tengo como una ex ministra de Ambiente, ¿no? A ver, la verdad es que hasta ahora es un lío. 18 minutos para las 8. Entró en la llamada. La estaba escuchando con todas estas cuestiones. A ver, estamos hablando del dragado, pero el dragado ha esperado 50 años. Sí, ¿por qué por no esperar supuesto. 2-3 meses más? Mira, el dragado es una obra técnica que debe hacerse en todo río. No es una obra excepcional, no es una obra que debería, pues, todo sorprendernos. Todo el río, todos los ríos se dragan en todas partes del mundo. Sí, señor. Hay sedimento acumulado. Lo que sí debemos tener claridad es que el dragado no va a solventar, no va a resolver el problema de la sedimentación de largo plazo. Tenemos que tener planes de reforestación, planes de manejo y control de la calidad del agua, que eso es otro de los problemas. Pero mire, hablando exclusivamente de esta zona, la zona baja de la cuenca del río Guayas. Acá, claro. Esto tiene que ver la provincia del Guayas, los ríos, Sí. El Oro, Manaví, Azuay, Cañar, bueno, Chimborazo. un montón de provincias, Chimborazo, la cuenca baja. ¿Quién creyera? La cuenca alta Chimborazo. Correcto, la cuenca baja del río Guayas. Esto ya es una cuestión de Estado, pero para hacer sacudir al Estado, tendrían que reunirse todas las provincias involucradas dentro de la cuenca baja del río Guayas y buscar una solución definitiva. Hay que sentarse a generar una mancomunidad. Van a por pasar supuesto unos que sí. 100 años más y definitivamente nos quedamos sin río Guayas. No, hay que hacer es una mancomunidad para las otras acciones que hay que hacer para el mantenimiento de la cuenca. ¿Usted Eso no sería quiere capaz decir, de manejar soy la capaz de mancomunidad? proponerlo. Hay la viabilidad técnica que te lo dice el propio COTAT, sin duda alguna, la posibilidad de generar mancomunidades, tocar, por supuesto, fuentes de financiamiento internacional que las existen, llevar adelante y enseñar también a otras prefecturas, porque creo que los modelos que funcionan hay que copiarlos. Señor, ¿de acuerdo? Por supuesto, entonces copiar lo que está bien e invitar a otras prefecturas a hacerlo, ¿no es cierto? Como por ejemplo los planes de reforestación para mantenimiento de la cuenca que se pueden hacer con las propias juntas parroquiales, generando con ello empleo. Eso es una de las formas, así como también hacer alianzas con la academia para el control de la calidad de agua del río Guayas. Eso también es muy importante porque, por ejemplo, en una inspección que hice a Interagua, y agradezco a Interagua por habernos abierto las puertas, decirle que una de las cosas que se queja la empresa es la pésima calidad del agua del río Daule, que debería preocuparnos a todos, porque si esa fuente de agua no está en buena calidad, los guayaquileños tenemos un serio riesgo Pero ahí en el que tenemos un podríamos problema estar. grave, que el apéndice de este problema sería 15 minutos para las 8 con doña Marcela Aguiñaga, candidata a la prefectura del Guayas.
de que hay una serie de cantones, o de poblaciones, hablemos, de poblaciones, que depositan todas estas materias al río Babahoyo por un lado y al río Daule por otro lado. Es. ¿Qué hacer si no tienen alcantarillado, no tienen una laguna de oxidación definitivamente? Y esos son los problemas graves que se tienen. Bueno, por eso es que un elector tiene que votar por un candidato que esté preparado para las acciones y las soluciones que tiene que dar en cada una de sus competencias. ¿Por qué? Porque no puede ser que un candidato hoy no ofrezca cumplir obras de alcantarillado que son vitales no solamente para el mantenimiento de los seres humanos, sino también para el entorno en el que vivimos. Así que por eso hay que votar debidamente informado. Yo todavía escucho candidatos que dicen, no, es que yo no sabía la magnitud del problema de la basura. Entonces, ¿para qué se lanzó de candidato? Manejar la basura es una de las responsabilidades de los municipios. Y teniendo competencias el Consejo Provincial, lo que podemos hacer también, no solamente controlar a las autoridades locales en el ámbito del cumplimiento de sus competencias, sino que también, por otro lado, buscar incentivos económicos con fuentes de financiamiento externo. Plata hay. Sepa usted que la propia prefectura tiene una dirección de cooperación internacional que hay que hacerla trabajar. El mundo tiene plata. El mundo tiene plata para algunas cosas. Tiene plata si no para el ambiente. ¿Cómo le van a dar plata si no ni siquiera tienen estudios? Ni siquiera tienes estudios, ni siquiera tienes proyectos y ni siquiera tocas las puertas y tienes las primeras reuniones para decir en esto estamos trabajando. Así es. Sí le quiero decir que digamos, ONGs internacionales, ¿cómo se llaman esto? Instituciones financieras tienen asistencia técnica para, por ejemplo, financiar estudios en temas de reforestación. De todo. Y también para lucha contra, por ejemplo, la violencia de género. También hoy hay eso y fuentes de financiamiento externas importantes. Hay que tocar las puertas, hay que ser creativos, como hace un padre y una madre de familia cuando no hay mucha plata en el hogar. ¿Qué son los padres? Inventan, crean. ¿Para qué? Para darle de comer a sus hijos. Lo mismo tiene que pasar con los recursos de la prefectura. Ok, doña Marcela, para despedirnos ya se nos finalmente decirles que sí, hemos entregado en los últimos días un modelo de casa, de vivienda rural de interés social en el Cantón El Triunfo. Esto es un esfuerzo que ha hecho nuestra candidatura, una casa que estamos demostrando modelos de casas que podemos y vamos a implementar. Nosotros, a diferencia de otros, estamos haciendo obras antes de ser autoridades y es una de las competencias que ha tenido la prefectura y que no han sido ejecutadas en el último tiempo. Ok, doña Marcela Guiñaga, candidata a la prefectura del Guayas, cuando faltan 12 para las 8, con sus últimas palabras. Bueno, decirles finalmente a los guayasenses que estamos ante una elección histórica entre más de lo mismo y el continuismo o el cambio que todos queremos, el cambio donde venga con realidad, con obras, con capacidad, sin improvisación, sin despilfarro. Y este 5 de febrero lo vas a poder hacer realidad con tu voto, votando por la lista 5. Lucha de mujeres, entre mujeres se están dando. Ay, ay, ay. Bueno, ok, muchas gracias a doña Marcela Guiñaga Vallejo, candidata a la prefectura del Guayas, lista número 5. Dándose a conocer en el tema ambiental y ecológico, ¿qué hacer en la prefectura del Guayas? En la prefectura del Guayas, algunos ejes que hay que hacer. Lo primero, ponernos metas inmediatas, declarar a Guayas en un futuro no muy distante libre de botaderos a cielo abierto, que es uno de los pasivos ambientales más graves que podemos tener, como contaminación en las fuentes de agua. Lo segundo, promover políticas de reforestación. Mira, yo sueño con ver a Guayaquil no muy distante, con nuestras avenidas principales reforestadas con guayacanes, que cuando llegue la época de florecimiento podamos ver a toda nuestra ciudad amarilla, linda, hermosa. Amarilla porque Barcelona. Amarillo como representa Barcelona y como representa también el sol que nos da energía todos los días. Claro. Pero adicionalmente, mire, hay ciudades que han hecho eso como un modelo de gestión, como no nos vayamos muy distantes, Sevilla, ¿no? Lo hizo en su momento. Así que es posible llevar adelante, digamos, teniendo interés en hacerlo, y no requiere, mire, de millones de dólares, requiere de voluntad, de ganas de hacer las cosas. En materia turística. En materia turística debemos repotencializar nuestras áreas protegidas, comenzando por Santay, que está hoy en completo abandono, siguiendo por Samanes, que Samanes también tiene que tener una intervención de cooperación que puede ser entre la prefectura y el propio municipio, y por último estos que sirvan como espacios de promoción para que sean de visita de nuestros
ciudadanos, no solamente de los guayasenses, sino también del resto de ecuatorianos. Mire, Playas te pide mayor promoción, esto es lo único que te pide Playas. Playas te pide, nosotros queremos estar en las ferias nacionales e internacionales de turismo, no queremos otra cosa más que vender más. Y eso es lo que uno tiene que escuchar como autoridad. No puede ser el gusto de la autoridad provincial lo que le parezca a ella, sino lo que necesita cada cantón de acuerdo a su plan de desarrollo. Y por último, decir que vamos a retomar la agenda social que ha sido cerrada en la prefectura. Volverán las escuelas de fútbol para más de 15,000 y 20,000 chicos, financiados los entrenadores por la propia prefectura, que es una forma también de alejarlos de los peligros que tienen hoy en los barrios. Los chicos están por salir de clases y no tienen nada que hacer, sino estar encerrados en casa porque hasta el parque es peligroso. Por lo tanto, vuelve la agenda social, vuelven las brigadas médicas y de fumigación que también fueron cerradas, porque Guayas hoy necesita autoridades que no solamente hagan obras, sino que defiendan nuestros derechos en un contexto de abandono del Ecuador. Y no va a hacer nada con caballitos. Con caballitos todavía no lo he pensado, me lo han planteado. Vamos a ver si es en los recursos que tenemos nos podemos hacer algo. El primer día, sin duda alguna, informaremos a los medios de comunicación quiénes será nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo presentará su patrimonio, sus declaraciones patrimoniales. Y tercero, declararemos y abriremos las cuentas. Vamos a ver con cuánto queda la caja de la prefectura. Y hay una gran verdad, oiga, la única salida al mar que nosotros tenemos es Playas. Así ya es. no tenemos mar. Guayaquil la única salida que tiene es Playas, que es otro bueno, cantón. porque perdimos no a Guayaquil, Telena ante el provincia. abandono de la Así propia atención de las autoridades. Ok, doña Marcela Muchas Guiñaga, gracias, candidata a la prefectura del Guayas, se la han escuchado en esta mañana a través de Radio Sucre Play 95.3